Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Pablo. Pablo nos ha pedido que hablemos de una película del año 1985, dirigida por Michael Cimino, con Mickey Rourke, John Lone, Ariane, Year of the Dragon, en su versión original, Manhattan Sur en castellano. La verdad es que El Año del Dragón no habría sido un mal título tampoco, pero al final nos llegó con este de Manhattan Sur. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias por tu petición y por recordarnos además un título muy olvidado y que creo que merece la pena rescatar. Es obra de un realizador en el que apenas unos años antes los ojos de todo el mundo se habían puesto sobre él, sobre su obra, gracias a esa joya que fue El Cazador. Michael Cimino, en definitiva, un director que poco después se cayó con todo el equipo por culpa de La Puerta del Cielo, película que, como casi todos sabéis, esto es ya historia del cine, hundió a la productora de United Artists y que, tras 5 años de parón, con este Manhattan Sur trató de sacar cabeza comercialmente. Y esto es algo de lo primero que quería reseñar en la película. Se nota mucho que quiere hacer una película comercial, se nota mucho que Cimino aquí quería hacer algo importante en taquilla, para lo bueno y para lo malo. En todo caso, Manhattan Sur no fue el éxito comercial que él y Dino De Laurentiis, el famoso Dino De Laurentiis, su productor, esperaban. Apenas se recuperaron gastos, esto es lo mismo que no ganar absolutamente nada, y acabó perpetuando aún más toda esa aureola maldita de Michael Cimino, una de las trayectorias más extrañas de la historia del cine, con una filmografía que ahora mismo hablo de memoria, pero creo que no llega ni a 10 películas. En todo caso, quería abrir esta crítica a la carta con una reflexión. En algún momento y en algún lugar, alguien debería animarse y hacer un vídeo sobre cómo los célebres premios Razzie, los llamados anti-Oscar de Hollywood, que premian teóricamente a las peores películas del año, a veces se pasan de listos, de muy listos. En su año, Manhattan Sur estuvo nominada a 5 de estos premios, incluyendo película, incluyendo también director. No fue la triunfadora, entre comillas, de su año. La ganadora, en aquel caso, fue Rocky IV. Un resultado que también está abierto a debate. Pero en el caso concreto de Manhattan Sur, me parece ya muy injusta esa nominación. No sé exactamente a qué motivo respondió. Si fue por contar con alguien como Cimino, como director, alguien que ya estaba tocado de muerte en la industria y que pasó al ostracismo. Confiar una película a Michael Cimino era casi sinónimo de gafe y de mala suerte, y por tanto era un objetivo fácil. Pero a lo mejor también estaba nominada la película por contar con Mickey Rourke de protagonista, en uno de esos papeles tan pasados de rosca suyos, o a lo mejor pudo ser por la controversia que causó esta película. Y esto es importante. Hemos visto en el cine cómo se ha tratado la mafia italiana, la mafia rusa, la mafia japonesa, y en esta ocasión le tocó a la mafia china de Manhattan. La película fue muy duramente atacada, no solo por eso, sino porque el protagonista, ese policía encarnado por Mickey Rourke, es abiertamente racista. Esto es así. Es decir, es un compendio de insultos racistas y de prejuicios, mejor dicho, su personaje. Ahora bien, aquí llamamos al debate de siempre, que una película incluya a personajes o incluso protagonistas, en este caso protagonistas principales, el supuesto héroe, vamos a llamarle así, racistas, no significa que la película en sí sea racista. Es más, puede darse incluso el caso
de que ese rasgo tan censurable de la personalidad del protagonista sea criticado a lo largo de la película, como así ocurre, de hecho, en Manhattan Sur. Sin embargo, volviendo al tema de los premios Razzie, nominar a Cimino como uno de los peores directores del año por esta película demuestra el muy dudoso criterio de estos antipremios. Yo creo que es más bien todo lo contrario, de una película que quizá argumentalmente no te descubre nada nuevo, ni encierra grandísimas sorpresas ni grandísimos hallazgos que vayan a revolucionar la historia del cine reciente. Es precisamente gracias a la dirección de Cimino, con nervio, pero con clase, efectista cuando toca y elegante en la mayoría de las ocasiones, y hablo de elegancia de puesta en escena, porque es una película bastante bestia. En definitiva, todo eso provoca que Manhattan Sur acabe siendo muchísimo más de lo que inicialmente ofrecía, motivo por el cual, para mí, es una película que, como mínimo, merece un notable, una película muy interesante, una película que personalmente le otorgo 3,5 estrellas. Es una película que por momentos te retrotrae más al cine de Sidney Lumet que a lo que podía haber hecho anteriormente Cimino, que en realidad habían sido no más de 3 películas. Es una película que te remite más a thrillers como El príncipe de la ciudad, peliculón, por cierto, interpretado por Treat Williams, en el que un hombre incorruptible lo sacrifica todo con tal de limpiar las calles. En este caso, un hombre incorruptible, un hombre perteneciente al cuerpo de policía. Y es normal que la película que nos ha pedido Pablo te recuerde al cine de Lumet, porque el material de base es el mismo. Es una novela de Robert Daly, un antiguo comisario de Nueva York que plasmó sus vivencias personales en varios libros, algunos de no ficción, como era El príncipe de la ciudad, centrado en la corrupción policial, y otros de ficción, como El año del dragón, que acabó convirtiéndose en este Manhattan Sur de Michael Cimino. Manhattan Sur también es una película que por momentos te remite a un clásico, yo creo que sí, indiscutible, del cine de los 80, y que es Scarface, El precio del poder, de Brian De Palma. Otra película, por cierto, nominada al premio Razzie en su día al peor director. Por cierto, ya dejo aquí la pequeña obsesión del día personal, que es los premios Razzie. Ya dejo el tema. Pero es verdad que Manhattan Sur tiene algo de ese look de personajes tipo cómic de la película de De Palma, no muy realistas, pero muy efectivos, que rápidamente te entran por los ojos. Comparte además también un uso de la violencia muy exagerada, porque Manhattan Sur es también una película loquísima, hay que decirlo, y desquiciada también desde ese punto de vista. Es una película muy sangrienta, y además también hay otro tercer nexo en común con Scarface, y es que en este caso las une el mismo puente, y es un guión escrito por Oliver Stone, un Oliver Stone pre-Platoon, pero que ya se había ganado un prestigio con los guiones de Scarface, por supuesto, y también de Conan el Bárbaro, entre otras. Stone le daba, insisto, un toque de locura a todo lo que escribía, y después en sus propias películas lo prolongaría, además con ciertos toques autobiográficos. Ya luego lo veremos, pero el protagonista de esta película estuvo en Vietnam, igual que Oliver Stone en su día. Dicho esto, os paso a comentar las cosas que más me gustan de la película y algunas que me gustan menos o no me convencen directamente. No sin antes recordaros que, como en toda buena crítica a la carta, aquí va a haber spoilers. Va a haber spoilers gordísimos, importantes, y que os recomiendo no escuchar encarecidamente para poder disfrutar de una película que, por cierto, llama la atención por su duración. A lo mejor no a día de hoy, pero sobrepasa los 130 minutos. Es una película muy larga para los estándares de la época, y larga incluso también para ser un thriller policíaco. Pero son 130 minutos que no los aparentan, por así decirlo. Entre otras cosas por la fluidez que imprime el propio Michael Cimino con la cámara.
curioso de este realizador, no tuvo suerte porque yo creo que a la vista está con esta película, podría haber tenido una carrera infinitamente más estable y más duradera en el tiempo de la que tuvo, aunque fuera solamente dirigiendo películas de encargo. Un director muy talentoso con la cámara y un gran narrador de historias. Antes, un mínimo argumento para situarnos. Estamos en la actualidad de aquel entonces, estamos en los años 80, barrio de Chinatown, en Nueva York. Se empiezan a producir una serie de crímenes relacionados con bandas criminales organizadas de origen chino y con arraigo en la ciudad. Por un lado, están estas mafias lideradas por el joven Joey Tai, encarnado por John Lone, muy ambicioso gángster que pretende controlar el tráfico de heroína en la ciudad. Justo enfrente de él se encuentra Stanley White, Mickey Rourke, un condecorado policía que va a hacerle frente, pese a que no solamente va a tener enfrente de él a estos mafiosos, también va a entrar en confrontación con el poder policial, con el poder político y sus estrechos lazos con la mafia asiática de la ciudad. Es toda esta parte, por cierto, lo que puede recordar a ese Sidney Lumet que os decía antes, más combativo. Vamos primero a hablar del personaje de Stanley White, cuyo apellido en realidad no es White, es otro, es Biczynski, o algo así por el estilo, es un apellido de origen polaco. Y esto es muy importante, porque a lo largo de toda la película subyace la importancia de las raíces, la importancia del origen, lo que te hace, en tu caso, ser un polaco, lo que te hace ser un asiático y, en resumen, lo que te hace, en definitiva, ser americano, que nadie es americano de verdad, salvo los nativos americanos. Todo el mundo había emigrado en su día, aunque fuera 200, 300 años atrás, de algún país. Todos los personajes principales van a llevar a gala su herencia, y esto va a ser muy importante al hilo de lo que os decía, que no considero que una película con personajes racistas sea pretendidamente racista. Y es verdad, en todo caso, que el personaje de Stanley White lo va a hacer con un enorme desprecio por la comunidad asiática, y esto es lo que más cola trajo. Es verdad que Mickey Rourke, por la personalidad que estilaba por aquel entonces en pantalla, siempre está situado en una fina línea que podríamos dividir entre lo cool y lo absolutamente aborrecible. Y este papel es buena prueba de ello. Es un tío que podríamos decir que en lo estético tiene un pase. Es decir, puede parecer un tío que mola. Su sombrero de ala ancha, su gabardina de detective de cine negro, esas sienes plateadas que lleva en esta película, pero por otro lado, y muy posiblemente se ha buscado, es un personaje un pelín cargante, es un chulo de cuidado, es un sobrao, su trato con las mujeres, digamos que hoy no sería considerado precisamente ejemplar, y en definitiva no es un personaje fácil de empatizar con él. De hecho, todos odian al bueno de Stanley en esta película, todos. Absolutamente todos. Poco a poco, en todo caso, se nos va también descubriendo lo que han sido sus hazañas en el pasado. Y entre ellas, como os comentaba antes, como ya os avanzaba, está el hecho de haber participado como combatiente en la guerra de Vietnam, lo cual al final lo acaba convirtiendo también en un Travis Bickle de la vida. En un momento dado de la película dice algo así como: esto es Vietnam otra vez. Y se sugiere, por otro lado, que toda esa fobia que él muestra a todas aquellas personas con ojos rasgados se deba al final a aquella experiencia traumática de la guerra. Sin embargo, en el pecado va a llevar la penitencia, y eso es lo que en el fondo acaba redimiendo al personaje. Casi todos los que le rodean a Stanley van a acabar muriendo debido a sus decisiones, y si bien Stanley no despierta excesiva lástima, sí que lo van a despertar estas personas que le rodean. Perdón por la frivolidad que voy a soltar, pero si no lo decía ahora, reventaba, pero me desconciertan un poco los cambios de tonalidad de pelo de Mickey Rourke. O sea, lo mismo es cuestión de la iluminación, o lo mismo es que me tengo que revisar la vista y comprobar si sufro de daltonismo, pero me da la sensación
de que su pelo a veces pasa del gris al rubio, al castaño, en más de un momento. Yo creo que hubo ahí un pequeño lío de peluquería. Cerramos este apartado estético. Enfrente tiene Stanley a este joven y ambicioso gángster que es Joey Tai, y que me parece que está muy bien encarnado por John Lone. John Lone, actor de origen hongkonés, pero muy arraigado en el Hollywood de los años 80, y de hecho, si no recuerdo mal, creo que optó un Oscar o un Globo de Oro por El último emperador de Bernardo Bertolucci. Y está muy bien, en todo caso, cómo representa esa escalada de ambición que se produce en todo clan mafioso, cuando las generaciones jóvenes quieren desbancar a las de sus padres, cuanto antes mejor, y utilizando todos los medios que hagan falta. Esto es muy curioso en la película porque se ve la distinta escala de valores de la generación de los mayores con respecto a la generación de sus hijos. Esto va a ser universal, lo podemos ver hoy, lo podemos ver en cualquier ambiente de trabajo, incluido la mafia. Además, en el caso de este personaje, representa esas dos facetas que debe dominar todo capo mafioso. Por un lado, la mentalidad empresarial, ser consciente de que aquí lo importante es el negocio y que todas las decisiones, por crueles que puedan parecer, y de hecho son para proteger ese negocio. De hecho, escuchamos alguna frase del tipo como que en nuestro negocio no hay éxito si no hay estabilidad en el mercado, o otra frase que dice que nuestros activos nos rinden, no entra capital nuevo, ¿no? Prácticamente a veces parecen brokers más que mafiosos. Pero, por otro lado, ese líder también debe tener el otro pie puesto en las calles y echar mano de las agallas y la sangre fría, no solamente para tomar decisiones y mandar a otros para que se pringuen por ti, sino para mancharte las manos tú si es preciso. Además, es curioso porque no sé si es pretendido, quizás sí, quizás no, pero se dan ciertos paralelismos entre los personajes de Rourke y de Lone, que al final son dos personas muy entregadas a lo suyo, con total pasión y con total inconsciencia también, pero además no tienen miedo a pringarse y a ensuciarse las manos. De hecho, el racismo no solo corre a cuenta del personaje de Stanley. El propio John Lone recurre varias veces a la expresión demonios blancos para referirse a, vamos a decir, a los WASP de Estados Unidos. Los encuentros, en todo caso, entre los dos personajes van a ser eléctricos también y de lo mejor de la película. Por cierto, esto también quería reseñarlo. Si bien la yakuza japonesa sí que ha gozado de protagonismo en el cine occidental, sin ir más lejos, en la película homónima, Yakuza, dirigida por Sidney Pollack, hace mucho que no la veo, pero quiero recordar que es un peliculón. Lo cierto es que las triadas chinas, la mafia china, ha sido muchísimo menos tratada en el cine norteamericano. Las triadas, cuyo nombre se debe a su particular organización. Son grupos de 3 personas. Ahora bien, solo una persona puede relacionarse con otros grupos, de forma que el anonimato de las otras 2 integrantes es siempre total. Es interesante lo que dice Stanley en un momento dado, de que la mafia no es un invento italiano ni americano, sino chino. Dice que hace 1000 años que se fundó la mafia en referencia a las triadas. Quizá es exagerada la cuenta que hace el personaje de Stanley. Es cierto que es anterior a la Cosa Nostra siciliana, eso es verdad, pero la triada, por lo menos por lo que yo tengo constancia, me suena más del siglo XVI, siglo XVII aproximadamente. En todo caso, Manhattan Sur, yo os diría que tampoco me parece una película ilustrativa sobre cómo funcionan de verdad las triadas. Digamos que prefieren pasar infinitamente más desapercibidas, y las decisiones que toma el personaje de John Lone, digamos que están fuera de lugar dentro de ese pasar desapercibido que pretende siempre todo mafioso. Pero a la película no hay que tenerle en cuenta esto porque es cine al fin y al cabo, y solamente en el cine lo toleramos. Ahora sí, momentos para mí perdurables de Manhattan Sur, y alguno que menos. Primero es lo bien que se mueve Cimino a la hora de captar el colorido
de las tradiciones chinas que se celebran en Nueva York. Aquí hay que destacar, por cierto, la labor del operador británico Alex Thompson, que es uno de los grandes de aquellos años y responsable del look de la fotografía de películas como Excalibur o Dentro del laberinto, película que hemos hablado en el canal. La película, en definitiva, posee un envoltorio visual muy por encima de la media de aquellos años. No sé si se tendría en cuenta Blade Runner a la hora de intentar lograr ese look, pero en ocasiones me parece que lo intenta, con un uso muy expresivo y muy medido de la luz, siempre con una intencionalidad. En todo caso, ya desde el principio es una película que nos entra por los ojos, con esa celebración del Año Nuevo Chino que contrasta, una vez que se perpetra el asesinato de un jefe mafioso, de una triada, esto es justo al principio, con el funeral de ese jefe mafioso que vemos a continuación. Es decir, pasamos de una fiesta a un funeral, todos los familiares vestidos de blanco, tal y como es tradicional en muchos países asiáticos en la celebración de funerales. Y eso ya supone un choque, un contraste fuerte entre culturas, que es uno de los temas que obviamente subyacen en esta película. Todo este inicio, en el que además se nos presentan los principales actores, y por actores quiero decir los principales personajes de la película, ya es una muestra del poderío narrativo de Michael Cimino. Y es muy interesante la habilidad con la que Cimino se cuela en todos estos rincones oscuros y secretos de Chinatown. Se cuela en los restaurantes, en las discotecas, en los bajos y subterráneos, en los talleres y las timbas ilegales también. Por supuesto, toda la iluminación de neón que está omnipresente en la película, pero siempre fluyendo, siempre haciendo que la historia vaya hacia adelante y con un uso muy vistoso del plano secuencia en algunas ocasiones. La secuencia del atentado en el restaurante, que es no es el primer acto de violencia, pero digamos que es lo primero que te hace dar un respingo, es muy deudora del Scarface de Brian De Palma. Es el momento en el que entablan contacto Stanley y la periodista Tracy, también de origen asiático, interpretada por la entonces modelo Ariane, y con la que va a iniciar una relación. Es una cometida a metrallazo limpio, con muchas víctimas, cada balazo se siente, no son balas al aire. Es muy a lo Tony Montana y que recoge además todo aquel salvajismo de la película de Brian De Palma. A esto quería llegar también, que es la relación entre Stanley y Tracy. No puedo evitar que me pasa a veces con las subtramas románticas de los thrillers, que me saque un poco de la película. Está claro que Manhattan Sur era una película con vocación comercial, en la que no podía faltar un romance entre el poli bueno, iba a decir, entre el poli malo y la periodista joven y guapa, con el añadido, por cierto, de que la joven cuenta o tiene raíces asiáticas, lo cual acaba confrontando al protagonista con sus propios prejuicios raciales. No me parece lo más convincente de la película. Al final supone un salseo más para el público porque, bueno, Stanley es un hombre casado, además con la que parece ser su novia de toda la vida, todo en un ambiente muchísimo más tradicional, con el calendario de ovulación muy presente, porque la mujer quiere quedarse embarazada, tener un hijo y fundar una familia. Sin embargo, la entrega total de Stanley hacia su trabajo provoca la ruptura con su esposa y por tanto el protagonista cae en los brazos de la joven y atractiva periodista. Me parecen convenciones que, en fin, en lo personal yo hubiera prescindido de ellas y prefiero a ese Stanley en plan lobo solitario, antihéroe y rechazado por todos, pero se entiende que comercialmente funciona. Por cierto, la banda sonora está acreditada a David Mansfield, pero en estos momentos íntimos entre Tracy y Stanley, entre los dos se escuchan temas de guitarra muy similares a los compuestos por Stanley Myers y que pusieron música al gran éxito de Cimino, que fue El Cazador, esos temas románticos y sensibles que todos recordamos. Me ha llamado la atención, porque consultando los créditos no veo el nombre de Stanley Myers en ningún sitio, así que no sé si fue un pequeño prestado o se compuso una banda sonora a lo Stanley Myers por parte de Cimino, o por lo menos para utilizarlo en estos temas románticos, como intentando reverdecer los laureles por su antiguo éxito.
Es curioso, hablando otra vez de las dos mujeres que dominan en la película y la vida de Stanley, es curioso ese contraste tan brutal que nos hacen entre las dos. Tracy, la periodista, joven, guapa, ese piso es para verlo, vive en un pisazo impresionante, con enormes ventanales de medio arco en los que se ve todo Manhattan, con su piano de cola en medio, con esa decoración tan minimalista y tan ochentera, para entrar a vivir, en definitiva. Y en una secuencia casi inmediatamente posterior, Stanley va a la casa de la que aún es su mujer para, no se sabe muy bien por qué, sino para pedirle perdón, para pedirle una segunda oportunidad, y se la encuentra a la chica en Albornoz, sin arreglar, en una casa infinitamente más modesta. Ella llora desconsoladamente. En fin, muy intencionado el contraste entre ambas mujeres. Claro, Stanley no posee muchas dudas al respecto. En todo caso, aquí se da un giro importante de la película. A mí en este tipo de thrillers lo que me gusta es sorprenderme, que me cojan un momento del cuello y me digan: esto, Jaime, no te lo esperabas. Aquí viene uno de los sorpresones de la película, de esas secuencias que te impactan y que te duelen, sobre todo porque en ese momento la mujer de Stanley, Connie, que creo que no he dicho el nombre, es el personaje más vulnerable de todos. Perdonadme, pero cornuda y apaleada, podríamos decir. Entran dos sicarios a la casa y le cortan el cuello a la pobre ante la desesperación de Stanley. Stanley, si ya estaba fuera de sus casillas, ahora sí que va a ir con todo para alcanzar al villano de la función, que es Joey Tai. Esta es otra de las secuencias de acción loquísimas y desenfrenadas que nos deja la película. Stanley le vuela la cabeza a uno de los que están huyendo en el coche. El coche se incendia, como en buena peli de los 80, y en medio de las llamas el policía se mete dentro para sacar el cadáver, solo porque es una prueba. It's evidence, grita Mickey Rourke, pese a los gritos de su compañero diciéndole que estás como una regadera. Otra de las cosas que me gustan mucho de la película y son determinados personajes pintorescos que nos regala el guión de Oliver Stone. Son muy anecdóticos, apenas tienen peso real en la trama, pero le dan muchísimo colorido a la película. Por ejemplo, ese gángster italiano que tiene que renegociar con Joey Tai el tráfico de heroína en Nueva York. Es ese mafioso al que le han extirpado la laringe, que lo acepta, por cierto, con asombrosa resignación y también con ironía, y que tiene que comunicarse a través de un micrófono pegado al cuello. Pero mi favorito de esos personajes raros que nos regala la película de Cimino es el de la monja, o las monjas. Son esas dos mujeres que suponemos que en su día estuvieron de misiones en China, que conocen los dialectos del país y que Stanley las utiliza como traductoras mientras escuchan las llamadas telefónicas pinchadas a los mafiosos. Son muy divertidos estos momentos en concreto. El viaje de Joey a Tailandia también tiene su interés cuando va a ver a su primo para restablecer el tráfico de heroína desde ese país. Dos cosas a reseñar aquí. Ese inquietante general, hablando de secundarios peculiares, totalmente ido, al que mantienen con vida gracias a la heroína. Y después, otro momento Scarface, otro momento Brian De Palma, que es cuando Joey saca la cabeza de uno de sus rivales y la pone sobre la mesa. Aquí un servidor dio un pequeño sobresalto en el sofá. El personaje de Herbert, esto también es un personaje que te quedas con ganas de más y de haberlo desarrollado más. Se trata del policía novato al que recluta Stanley para poder desenmascarar al mafioso. Parece que va a tener más protagonismo del que después tiene, porque desde su presentación hasta que adquiere peso transcurren muchos minutos. En todo caso, nos brinda otra de esas muertes dolorosas de Manhattan Sur. En este caso está trabajando en incógnito en uno de los restaurantes del malo malísimo. Herbert escucha el nombre del barco en el que se va a trasladar una importante cantidad de droga hasta Nueva York. Y cuando creemos que se ha librado, después, por cierto, de un momento muy tenso en el que Joey mira uno a los trabajadores como pasando lista
buscando un traidor, en un movimiento, por cierto, muy parecido al que Mickey Rourke había hecho anteriormente, reclutando a los policías y viéndoles por la cara si eran limpios o no. Ya os digo que hay muchos paralelismos. Como os decía antes de utilizar todas estas frases subordinadas, el pobre Herbert sale del restaurante y es tiroteado brutalmente a la salida, casi ante los ojos de Stanley. Como veis, todo aquel que se acerca a Stanley, que se acerca a Mickey Rourke, aparece muerto, herido o incluso violado, como es el caso de Tracy, en una secuencia que sorprendentemente no nos mostraron ni Oliver Stone ni Michael Cimino. Ocurre fuera de plano y nos enteramos porque ella se lo dice luego. En el caso de su esposa sería más discutible la cuota de responsabilidad de su muerte, pero es verdad que en el caso de Herbert es por puro egoísmo del personaje de Stanley. El chico está harto de jugársela por él, le están explotando a conciencia cual becario, pero a Stanley solo le importa dar caza a su archienemigo. La película también me gusta porque revela el talento de Cimino como creador de planos que aspiran a ser icónicos. Luego otra cuestión es que lo sean o no debido al alcance que tienen sus películas, pero resultan muy atractivos. Por ejemplo, después del tiroteo con dos chicas en una discoteca, momento también para enmarcar, Stanley remata a una en medio de la calzada y el plano de las dos filas de coches circulando mientras la chica está moribunda en el suelo y Stanley se acerca a ella es de esos que se recuerdan también al final de la película, de muchísima belleza pictórica, podríamos decir si nos ponemos muy cursis. En resumen, todo esto es porque lo que parecía una guerra entre bandas callejeras se ha ido de madre y a Stanley le habían puesto en el caso para que detuviera a un par de chavales, no para desarticular a la tríada neoyorquina. Y esto a sus superiores no les hace ninguna gracia, porque al final, lo que os decía antes, entre los poderosos siempre hay nexos y lazos que conviene no tocar. Tiene algo este personaje de Stanley White, también de Harry Callahan, de lobo solitario inmerso en un sistema corrupto hasta el tuétano. Hay frases muy buenas en este sentido. En un momento dado, uno de sus superiores le dice: Stanley, tienes que pensar en tu pensión, como diciéndole, o sea, aquí córtate un poquito que peligra tu cabeza. Y él responde, precisamente, ese ha sido el problema de este departamento, que los policías solamente han pensado en su pensión. La policía, en resumen, como cómplice, la policía mirando hacia otro lado, como nos había mostrado Sidney Lumet anteriormente en su cine. Hay otra frase también que le dice su superior y amigo en el cuerpo: si uno no se dobla, se rompe. Y Stanley responde: ¿cómo no? Entonces me romperé. Hay que reseñar la secuencia, no final, pero sí la última secuencia impresionante de esta película, que podríamos decir que es la secuencia que emocionó a Quentin Tarantino, y además literalmente porque en alguna ocasión el director la ha mencionado como uno de sus momentos favoritos del cine de los 80. Y es la secuencia del tren. Stanley, apartado del caso, totalmente ido, yendo por su cuenta y riesgo al puerto para dar caza a Joey Tai, que personalmente se va a personar allí para asegurarse de que la entrega de droga es un éxito. Es una secuencia totalmente gratuita y precisamente por eso es una secuencia inolvidable. Stanley en plan suicida, en plan kamikaze, muy en la línea de Travis Bickle, con abrigo militar verde incluido, va al encuentro de Joey. Aquí lo que hay que ver una y otra vez es ese plano del tren poco a poco acercándose al coche de Joey, que está parado mientras él trata de retroceder y es incapaz de dar marcha atrás, y que se acaba arrojando del vehículo poco antes de que el coche sea arrollado. Por momentos como este, yo creo que el cine de los 80, que es un cine muy denostado en líneas generales, merece cierta reivindicación. De hecho, para mí el momento más álgido, más que el enfrentamiento final, es este del tren. El enfrentamiento final entre Joey y Stanley se resuelve con un sorprendente gesto de honorabilidad. Es decir, Stanley accede a los deseos del mafioso y le facilita una pistola para que pueda pegarse un tiro y acabar de la forma más honrosa posible. El epílogo de la película a mí me desconcierta un poco. Entiendo que es un final que cierra en círculo,
con respecto al principio, un nuevo funeral chino, tradicionalmente chino, en Manhattan, y de nuevo los mismos personajes, aunque esta vez Stanley White, al contrario que al inicio, va con la intención de hacer justicia, pero todo se queda en nada, y la presencia de Tracy, la periodista, le acaba aplacando, hasta el punto de que la película acaba en beso, acaba en un happy ending, para mi gusto, un poco forzado, demasiado happy, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido y todo lo que podría suceder de ahí en adelante, porque está claro que la mafia, aunque cortes una cabeza, fácilmente le pueden salir 3 o 4, pero bueno, creo que Cimino quiso desquitarse de un fracaso que es historia de Hollywood, que le marcó de por vida, como fue La Puerta del Cielo. Creo que hizo un esfuerzo por adecuarse a los gustos del público, y creo que, si bien no triunfó entonces, el tiempo ha acabado situando Manhattan Sur como una muestra de thriller y de cine de acción muy notable de una década, la de los 80, en la que la competencia en este género era brutal. Y por supuesto, para sacarla de la lista negra de los premios Razzie, a los que me voy a referir por última vez en este vídeo. Y hasta aquí la crítica a la carta de Manhattan Sur. Pablo, 1.000.000 de gracias por habérmela pedido. Espero que el tiempo de espera te haya merecido la pena. Ya sabéis, si queréis contar conmigo para cualquier crítica a la carta, no tenéis más que mirar las instrucciones que hay justo debajo de la pantalla, un poquito más arriba. No os olvidéis suscribiros al canal si os gusta que sigamos haciendo este tipo de vídeos. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.